Andy Mia es un bioético inglés. Él es el defensor del uso de las nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento y los límites de nuestras mentes y de nuestro cuerpo. Seguro que muchos de ustedes dirán, bueno, ¿esto será alguna forma de dopaje? Que efectivamente los dopajes buscan muchas veces de una forma no ética estimular el rendimiento de las personas o el rendimiento de la mente. También hay dopaje en el mundo intelectual. No, nos propone algo que a mí me parece completamente nuevo y completamente revolucionario. Así que con la máxima atención yo les invito a que escuchen a Andy Mia. Adelante. Muchas gracias y buenos días. Well, today I want to talk to you about the future of sport. Hoy les voy a hablar yo del futuro de los deportes. Quiero hablarles del futuro de la humanidad realmente. Y lo haré hablándoles de los deportes en concreto. Pero les quiero hacer una pregunta antes de empezar. ¿Qué pensáis sobre el dopaje en el deporte? ¿Esto os preocupa? ¿Os crea ansiedad? ¿Os parece algo injusto que se utilice el dopaje, que vaya en contra de las reglas? La mayoría de gente está en contra del dopaje. Si vemos el periódico hoy, por ejemplo, seguro que veremos alguna historia de dopaje. Y veremos cómo esto está corrompiendo las reglas del juego del deporte. Lo que quiero hacer aquí hoy es ayudarles a pensar un poco distinto, a pedirles que consideren cómo serán los deportes en el futuro. Estarán llenos de prácticas de dopaje, pero debido a los valores que tenemos ahora mismo en el deporte, creo que van a cambiar los valores del deporte. Y les voy a hablar de esto analizando el concepto de las mejoras en el deporte, hablándoles de la forma en la que la medicina, la ciencia y la tecnología están cambiando las prácticas que disfrutamos, las habilidades que tenemos. Y con esta implicación se va a cambiar la estructura de la sociedad. Los deportes han sido siempre una ventana de la sociedad. Esto nos lanza siempre muchas más preguntas de qué es lo que nos preocupa. Y mientras me centro en el deporte, durante mi ponencia, quiero que analicéis cómo creéis que será el deporte de la sociedad y cómo esto va a afectar a la forma en la que vivimos. Porque yo creo que es muy probable que los cambios en el deporte van a tener un impacto tremendo en cómo nos sentimos, qué pensamos sobre la biología y nuestro deseo de modificarnos a nosotros mismos. Y si os gusta esta idea, bueno, cuando pensamos en el futuro, cuando nos imaginamos, digamos, en el 2050, ¿cómo seremos? ¿Qué cuerpos tendremos? ¿Qué capacidades habremos desarrollado y disfrutaremos? Creo que esto será radicalmente distinto. Creo que cambiaremos las cosas que hacemos y tendremos unos valores distintos. La consecuencia de esto creo que es muy significante en cuanto a qué pensamos sobre el futuro. Uno de los retos del futuro es que la imaginación sea cada vez menor. Es muy difícil saber qué haremos en tanto tiempo, qué haremos con el gimnasio, o qué elegiríamos para que nuestros hijos fueran al gimnasio, qué queremos que nuestros hijos hagan en el gimnasio. Obviamente queremos que estén sanos, que no tengan enfermedades, pero ¿qué pasaría si pudiéramos elegir otras características, como por ejemplo con la manipulación genética? En los últimos 10 años se ha hablado mucho de la genética y de las modificaciones genéticas. Y quiero explicarles un poco cómo ha evolucionado este debate sobre una tecnología concreta, por ejemplo, que está cambiando muy rápidamente la naturaleza del deporte y el tipo de prácticas que vamos a ver en el futuro en el mundo del deporte. Así que volviendo atrás al año 2002, fue cuando empezamos a discutir la genética para el mundo del deporte. Era la primera vez que un científico le dijo al mundo que los entrenadores se estaban poniendo en contacto con él para formar parte de ensayos clínicos genéticos para la mejora de la genética de los deportistas.
De repente, se inventó una tecnología que no se conocía. La gente podía mejorar y el mundo del deporte no podía hacer nada, porque no había pruebas para detectarlo, para detectar esta modificación genética. Así que seguramente los que ganaban los Juegos Olímpicos es muy probable que ganaran gracias a esta tecnología y nadie lo habría detectado. Y creo que luchando con el antidopaje se puede pillar a alguien, pero creo que esto va a ser cada vez más problemático, más complicado. De hecho, creo que en el futuro no creo que se haga no habría ninguna prueba para detectar estas modificaciones genéticas. Entonces, ¿qué podremos hacer? Si no podemos hacer pruebas antidopaje, ¿qué se podrá hacer? Los ganadores se beneficiarán de esa tecnología. Los nuevos medallistas habrán sido modificados genéticamente porque nadie lo podrá detectar y tendrán un mejor rendimiento. ¿Qué se podrá hacer? Yo creo que de forma dramática tenemos que reconsiderar nuestra preocupación en cuanto a las tecnologías de mejora del rendimiento. Y esta preocupación por la genética creo que nos hace pensar mucho. En 1998, en este artículo, se analizan los primeros casos en los que se mejora el rendimiento. Aún no sabemos cuáles son los genes del rendimiento, pero hay muchos genes asociados con ciertos tipos de rendimiento, como la potencia o, por ejemplo, las lesiones. En la última década se ha discutido mucho qué es lo que pensamos al respecto. Esto es una imagen de Greenpeace que se lanzó al mismo tiempo en respuesta a los tomates genéticamente manipulados de Monsanto. Y al mismo tiempo hemos visto cómo se pueden cambiar estos genes del rendimiento. Y en el mundo del deporte tenemos también las drogas. Pero a la vez hay que discutir el tema de las drogas en la sociedad, que bueno, se considera que son malas, no debemos de tomar drogas, es algo muy negativo para la vida de la sociedad. Y creo que uno de los problemas en el debate del dopaje en el deporte y el dopaje genético, el problema es cómo esto también puede modificar y afectar a toda la sociedad en su conjunto. Pero también es muy interesante es que incluso en el 2002 los miedos eran mucho más significantes, mucho más importantes que ahora. Hoy en día la gente se siente mucho más cómoda en cuanto a la modificación genética. Por ejemplo, en 2005 tenemos el primer ensayo de genes de rendimiento. Nos preocupaba que los padres o los entrenadores utilizaban ensayos para seleccionar a los candidatos para el deporte, para poder invertir en ellos. Con esto la preocupación era que se podía reducir la diversión del deporte, la emoción del deporte. Había miedo que estas pruebas pudieran corromper los valores del deporte. Si todavía estáis interesados en una carrera deportiva, podéis invertir a lo mejor 1 millón de euros y convertiros en el mejor corredor o en el mejor jugador de fútbol. De modo que estos ensayos comenzaron en 2005, estaban disponibles para el público. Y el mundo del deporte respondió diciendo que estábamos muy preocupados en cuanto a la explotación y hubo un gran debate en cuanto a la tecnología genética. En 2006, en los Juegos de Invierno de Turín, se detectó una sustancia genética que se podía utilizar, pero no había confirmación para detectar su uso, pero teníamos el miedo de que los deportistas lo utilizaban. Y en 2006 empezamos a ver muchos más desarrollos en el mundo científico. De repente se vio que los beneficios de la modificación genética pueden tener una influencia
en los ganadores en las competiciones deportivas. En el siguiente vídeo verán un ratón salvaje que va corriendo y compite contra un ratón natural sin modificación genética. Y ahora intentan adivinar cuál es el que no ha sido modificado. Lo más interesante de esto es que el ratón genéticamente modificado se ha beneficiado no solo de esta modificación, sino también del entrenamiento. Es decir, tenemos la idea de que con la modificación genética o el dopaje no es solo un cambio artificial y ya está, sino que los esteroides permiten que desarrolle mucho más su mecanismo, su cuerpo, y para que pueda entrenar mucho más horas. Es decir, que este es el beneficio adicional de la modificación. De modo que no solo se les da un gran cambio no solo se les tiende un puente hacia la excelencia, sino que trabajan mucho más. Hacia el mismo tiempo, se discutió mucho sobre cómo la tecnología también podía cambiar el deporte y la sociedad. Tiger Woods, el golfista, también se operó de la vista. Este es un ejemplo de alguien que podríamos imaginar que podría beneficiarse mucho con esta tecnología. El mundo del antidopaje no podía hacer nada en cuanto a esta intervención quirúrgica. No había ningún reglamento que prohibiera una intervención quirúrgica ocular. Pero obviamente esto fue una ventaja para él. Y creo que con esto, el futuro del deporte se caracterizará por estas nuevas tecnologías. Es algo sobre lo que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada contra esto. La gente tendrá derecho a modificarse, podrán afectar a su cuerpo de esta forma para disfrutar la vida que ellos quieran. No será como las drogas, no será como el dopaje que hemos conocido hasta ahora. Esta nueva tecnología será distinta. Y una de las consecuencias creo que es que empezaremos a reconsiderar qué deportes nos interesan, qué interacción queremos permitir con la tecnología, y analizaremos si siempre ha habido esta tecnología o esta interacción. Vemos que siempre hay una interacción con la tecnología y cada vez más. Analizando el futuro del deporte, pensando, bueno, ¿qué tecnologías podemos utilizar para aplicar para el deporte para que un atleta tenga un mejor rendimiento? Esto es un ejemplo de varios diseñadores que en 2006 inventaron este diseño que podía afectar de forma dramática la forma en la que nos comunicamos. Y salieron incluso en la revista Times. Y era un concepto muy sencillo. Era un teléfono en una muela, implantado en una muela. Así que si tenemos una cavidad, si nos falta un diente, podemos pedir una muela, un implante de oro, de plata o de teléfono. Bueno, vemos que esto parece una idea muy radical. Pero ahora estamos en la era de las gafas de Google y todas estas nuevas tecnologías, y sabemos que la nueva generación de las gafas Google serán mucho más pequeñas, serán como unas lentillas. De modo que esto nos permitirá tener poderes casi sobrenaturales. Y este tipo de tecnología afectará nuestra interacción con la sociedad, con nuestro rendimiento.
Por supuesto, hay miedos al respecto. Con este ejemplo, cuando se lanzó esta foto con el prototipo para este teléfono en la muela, recibieron cartas de psiquiatras que tenían miedo de que alguna gente pueda ir a sus consultas debido a esto, por este gran problema. Y yo diría que la interacción de los ordenadores con nuestra biología siempre ha generado estos miedos. Hola, hoy estás muy guapo. ¿Recuerdas el año 2000, cuando empezaron los ordenadores a portarse mal? Solo quería que lo supieras. Pero no era nuestra culpa, ¿eh? El programa humano nunca nos pidió que reconociéramos el año 2000. Cuando llegara el nuevo milenio, al llegar el nuevo milenio, no teníamos alternativa, teníamos que destruir la economía mundial. Era un día de problemas informáticos, pero ahora estoy mucho mejor. Solo el Macintosh se diseñó para funcionar perfectamente y se salvaron miles de millones de unidades de Macintosh. ¿Te gusta tu Macintosh? Lo quieres más que a mí, ¿verdad, Dave? Dave? ¿Me escuchas, Dave? He puesto esto por Steve, que estuve aquí ayer escuchándole. Había miedo en que la tecnología fallara con el cambio de milenio, sobre todo los ordenadores, tenían un gran riesgo de fallo. El mundo del ordenador hoy, como escuchamos ayer por la tarde, se está integrando cada vez más en nuestra biología. Y teniendo esto en cuenta para el deporte, somos cada vez más conscientes de que las prácticas que disfrutamos, las actividades que nos gustan, también puede que cambien. El año que viene, en 2014, será el inicio de la exploración espacial comercial, el turismo espacial, de modo que ya no tendremos limitaciones de gravedad. Y si pensamos ¿qué entretenimiento queremos tener de actividades de tiempo libre en la nueva era? ¿Qué queremos experimentar físicamente? Creo que esto nos hará pensar qué es lo que valoramos en el deporte en el día de hoy. Creo que estas actividades que estamos viendo ahora en los Juegos Olímpicos es muy posible que se cuestionen. Puede que hagamos algo totalmente diferente. Puede que tengamos un aspecto totalmente diferente. Puede que tengamos capacidades tremendamente distintas. Esto es de un artista que se llama Stella, que creó una oreja extra en su brazo. La forma en la que nos podemos modificarnos, no sabemos si con esta oreja puedo oír, pero parte del proyecto era insertar un chip en el brazo, por ejemplo, conectado al Internet, de modo que se puede escuchar siempre lo que está sucediendo. Y la gente quiere experimentar consigo mismos mucho más. El miedo de modificar nuestro cuerpo está cambiando muy rápido. Y tenemos que pensar, que plantearnos, ¿qué hemos elegido que queremos mejorar? Tenemos, por ejemplo, las vacunas para no sufrir enfermedades, tenemos el flúor para el agua potable. De modo que el entorno, también queremos protegernos del entorno químico que hemos creado. Queremos modificar nuestros cuerpos para sentirnos mejor. Tenemos una gran cantidad de cafeína en los pasillos. Espero que todo el mundo haya tomado suficiente para estar despiertos para escucharme hoy. Pero estamos cada vez más cómodos con esta idea de la modificación. Estamos en una era de la mejora humana. La cuestión es cómo de lejos queremos llegar. Queremos mejorarnos por encima de los límites estándar, normales, porque si nos interesa alcanzar unas vidas más largas y más sanas, que es lo que creo que vamos a hacer, entonces tenemos que obligarnos a la mejora, a modificarnos más allá de lo normal, más allá de lo estándar. Y alguna forma en la que podemos imaginarnos esto puede ser como de superhéroes o super extraordinarias, de película. Por ejemplo, que podamos respirar bajo el agua con branquias.
o correr muy rápido, súper rápido. Y esto no es solo ciencia ficción. Podemos analizar la naturaleza y muchas de las modificaciones que sufriremos en el futuro serán parecidas a la naturaleza. También es la forma en la que algunos animales como los reptiles pueden regenerar partes de su cuerpo. Y esta creo que es la capacidad que tendremos en el futuro. Y cuando pensamos en el deporte siempre ha sido gran parte de nuestra experimentación humana con la tecnología, utilizándola para que los deportistas vayan más allá. Lo que llamamos dopaje, los test antidopaje que hacemos, los debates morales que tenemos sobre el dopaje, son solo la punta del iceberg de todas las cosas y de todos los experimentos a los que se someten los deportistas. En el futuro, el deporte se utilizará la tecnología más puntera. No tendremos el ejemplo de las drogas que tenemos ahora y habrá muchos menos miedos. Pero todo será mucho más seguro, será mejor, refinado y mucho más importante. Lo utilizaremos tanto si somos atletas como si no. Y por eso creo que una de las tecnologías muy interesantes es la modificación genética. Si podemos eliminar las enfermedades genéticamente, ¿quién no lo haría? Si al mismo tiempo, además, ya de paso, podemos ser más fuertes, tener capacidades adicionales, creo que en paralelo también querremos hacerlo. Y los prejuicios que teníamos hasta ahora sobre cómo disfrutábamos el deporte, lo que valoramos sobre los atletas. El año pasado en los Juegos Olímpicos, un paralímpico también participó. Y este fue el momento en el que vimos el cambio. Los cambios serán no por las capacidades naturales, sino por la tecnología que se utilice para modificarse y para crear experiencias alternativas. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias.